todas. Bienvenidos a los que están aquí conectados de manera sincrónica y pues los que van a ver esta grabación más adelante respecto a esta sesión que de manera anticipada al parcial lo que quiere es dar unas indicaciones sobre la forma en que podemos abordar alguna situación que hemos planteado en una construcción experimental aquí en el grupo. Entonces vamos a compartir pantalla recordando un poco, también lo abordado en la sesión pasada, a modo de recorderis también y que nos sirva de alguna manera también con el objetivo de consolidar un poquitico más pues los conceptos que estábamos mencionando. Entonces, vamos a compartir pantalla recordando un poquitico más esto que tiene que ver. Hola a todos. Bueno, entonces ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman? ¿Son tan amables? Sí, Ya profe. estamos. Listo, gracias. Gracias. Jennifer, gracias. Bueno, entonces nuestra sesión pasada que estábamos hablando precisamente era que cómo estábamos comparando lo que tenía que ver con lo que se llaman los parámetros estadísticos y recuerden que este curso de estadística como tal pues se llama estadística inferencial. Entonces, ¿qué nos diferencia de la otra? Pues que allá lo que hacíamos en la parte de estadística, que haya moda, media, allá precisamente las medidas de tendencia central y la distribución, pues era descriptiva. Entonces uno toma los datos y simplemente los describe. Acá tomamos algunos referentes, obviamente también de esa parte de tendencia respecto a la media. Pero ahora lo que tenemos que hacer es inferencia, entonces hacer una conclusión sobre ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? Pues estamos hablando de dos elementos principales de esas medias de tendencia, y de posición y una de central, que es la media, de una tendencia de medida central, y la otra que es de posición, entonces respecto también a la forma en la que estamos clasificando, que es la desviación. Entonces, hablábamos un poquitico más de ese concepto de qué tan alejados estaban los datos precisamente de la media, algo que se llama la gráfica de la distribución como una función de distribución normal. Entonces, ¿qué es la idea? Precisamente un conjunto de datos es que se acerquen y que estén lo más próximos posibles a la media. Y eso sería como lo ideal en un conjunto de datos. Sin embargo, pues cuando se hace precisamente un experimento, un estudio estadístico, entonces se analizan todos los datos y se mira el comportamiento de acuerdo a eso obtenido. Esto que vemos aquí en la curva la llamamos entonces la curva de distribución normal o la función campana. Lo que se quiere es que los datos estén incluidos bajo esa relación. ¿Qué más habíamos mencionado? Hemos hablado entonces precisamente que la media nos daba precisamente una relación, entonces, de tanto acercamiento, entonces hacia la izquierda, hacia la derecha, si era simétrica respecto a la gráfica. Mencionamos también que esa gráfica, esa distribución, tenía la posibilidad entonces de estar corrida respecto a la desviación, una desviación que entonces esté muy corrida hacia el costado entonces derecho, donde los datos son mucho mayores precisamente a la media, entonces se alejan demasiado hacia el costado derecho o hacia el costado izquierdo. Entonces en esa desviación teníamos la posibilidad de entender también que eso me marcaba un achatamiento. Entonces, mientras que una posición respecto a la media me dice qué tan cercano está a ella, la desviación estándar me está diciendo qué tan ancha o qué tan plana puede ser precisamente la curva. Entre mayor sea la desviación, entonces la curva, habíamos hablado, entonces es más achatada, más hacia abajo, porque se alarga. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, en este caso, que como estamos aquí en el gráfico, entonces que el achatamiento estaba dado en una relación donde la desviación, vamos aquí un momentico. Hola, hola, ¿sigo compartiendo pantalla? ¿Sigo compartiendo? Sí, profe. Ah, sí, gracias. Sí, será que sí, que me fui para la otro dato. Listo, que se abrió fue, listo. Entonces, en esta relación estamos mencionando, entonces que muy posiblemente, entonces en ese achatamiento de la desviación, pues la idea precisamente era que entre más desviados estén los datos, más alejados como tal, que es el concepto de la media, pues entonces la gráfica iba a ser más achatada. Aquí había trazado, ahorita me tocó borrarlo porque pues la idea precisamente de este comportamiento es que nunca, o sea, la tendencia es un acercamiento al valor precisamente de cero, pero nunca lo va a tocar, nunca va a ser igual precisamente en esa curva a un valor cerrado, sino hay una tendencia de acercarse. Entonces aquí hablamos de un valor donde comienza en cero y culmina en uno,
en un acercamiento, una tendencia, pero nunca, ni es 0 ni es 1, sino un acercamiento de tendencia. Entonces, en esas distribuciones, pues la idea es que los experimentos que uno realice, que han mencionado, pues cada vez nos pueden arrojar valores de tendencia a esa media, que es lo ideal. Pero entonces, como esto que estamos hablando precisamente es la distribución normal, esa distribución corresponde a un área. Esa área es la que está pues bajo esa gráfica, bajo esa función. Y el área, si la suma de todos sus valores, pues sí tiende a ser igual a 1. Cuando está más cerca del origen, ahí hemos hablado, entonces entre más cerca esté al origen, pues el valor pues tiende a 0, pues porque se hace mucho más pequeña esa región. Y en ese caso, el valor opuesto es que entre más, obviamente, se aumente precisamente esa relación tendiendo, obviamente, al valor de z hacia el costado derecho, pues esa área es mucho mayor. Y entonces aquí el área tiende a ser 1. Entonces el área está entre 0 y 1. Pero ¿qué nos arroja precisamente ese comportamiento de distribución normal? Entonces, ¿qué han hecho precisamente los estadísticos? Dice, bueno, que leer una gráfica como esta, que es lo que hemos mencionado, por ejemplo, como leíamos una tabla. Entonces, porque en realidad uno dice, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? Pues calculo con unos datos estadísticos, que es nuestra idea, pero la idea es referenciarse y hacer o dar una conclusión, hacer una inferencia. Entonces, las tablas relacionadas con esta distribución normal nos permiten analizar ese comportamiento del área. Eh, entonces, por ejemplo, nos dicen pues calcular la probabilidad precisamente que la media muestral esté cercana a un valor. Entonces nos dicen que nos tiene que dar algo, entonces vamos a calcularlo. Y es una tendencia, entonces nos tiene que dar un valorcito, que es el que vamos a calcular hoy, bajo una relación que se llama tendencia y límite central. Entonces dicen, bueno, que hay un valor de acercamiento, en este caso, por ejemplo, a 1,34. Entonces estábamos adiestrándonos, en este caso, entrenándonos aquí muy para volvernos expertos en cómo leer la tabla. Entonces dice, bueno, ¿cómo me acerco? Entonces dice que la probabilidad de esa media sea menor que 1,34. Entonces me están diciendo que esa probabilidad, entonces es un área de la que me están hablando y bueno, ¿qué área hablan en la gráfica? Entonces, como el valor aquí es positivo, entonces habíamos hablado que leo en la tabla, entonces el 1,3, que es la primera parte precisamente que me hablan de ese valor específico, ese 1,3 lo voy a asociar, entonces, primero a la lectura en la tabla, primero positiva, y que ese 1,3 lo ubico en esta posición. Dice, la parte entonces la matiza, expresión decimal, la parte entera, la coma y el primer dígito va en esa lectura de la primera columna. Mientras que el segundo dígito, en este caso el 4, es el que voy a leer entonces, de manera entonces, horizontal en esta posición. Entonces, eso es lo que tengo que entender. Entonces, aquí hay un valor de aproximación a 2 dígitos decimales. El primero corresponde con el acompañamiento de la parte entera a la columna y ahí busco dónde está esa relación. Y la segunda parte, para mayor exactitud, se referencia en la parte horizontal. Entonces el 1,34 se lee precisamente en una configuración de coincidencia. Y dice, ok, donde coinciden la primera parte de la expresión y el segundo dígito de la parte decimal. Entonces, y ahí leo precisamente esa relación de aproximación al área que está bajo esa curva. En ese caso, entonces corresponde al 0,9099, que es el ejemplo que estábamos viendo. Y lo que hacemos es que la lectura en esa interpretación se convierte en un porcentaje. Entonces simplemente lo que hago es correr la coma 2 lugares a la derecha y después de eso pues simplemente lo planteo como un porcentaje. Bueno, hasta ahí era lo que habíamos mencionado. ¿Sí estamos bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí que estaba solita. Sí, ¿Qué más señora. habla? Gracias. ¿Qué más habíamos mencionado? Entonces, seguíamos practicando en esto, en esa lectura. Habíamos hablado de una relación entonces que era porcentaje de nuestras respuestas. Lo que queríamos era practicar la lectura precisamente en la tabla, con valores positivos, con valores negativos también. Por ejemplo, aquí habíamos hablado, si no estoy mal, del 0,5, bueno, que aquí no coincidía, aquí lo bajé un poquitico más. Y entonces con esa relación, por ejemplo, del -0,5 si nos habla precisamente de un intervalo que esté entre un valor y otro, pues aquí creo que está exacto, -0,50, entonces por eso era que estábamos asociando en esta posición y de la columna -0,5 y con esta relación pues, en la fila de 0,0 esta. Y esta era la relación que estábamos nosotros aquí pues vinculando. Entonces decíamos, ok, entonces el porcentaje precisamente estaba asociado a una relación del 30%, pero como aquí es una gráfica que se lee de izquierda a derecha, ese primer valor
Entonces, de la probabilidad, obviamente, de que esté en un intervalo entre -0,5 y 1,25, esto me arroja un porcentaje que es el 30,85%. Pero como es un intervalo, calculo el del otro lado también y digo, bueno, entonces ese 1,25, entonces coincide con este valor de el 0,8944, o sea, un 89,44%. Pero como es en un intervalo entre un mayor valor y un menor valor, lo que se hacía, que era la sugerencia, era una resta de esos valores. ¿Por qué? Porque se estaba hablando precisamente de entender que vamos a ahorrar un poquitico, que la primera área, si hablamos entonces del menos 0,5, va hasta este valor. Dice, incluye solamente ese valor. Mientras que el área que va hasta el 1,25, que se halla en esa relación, va desde el comienzo hasta allá. Entonces uno dice, ok. Entonces lo que estamos haciendo precisamente es, como es en un intervalo entre -0,5 y 1,25, al hacer la resta, me está considerando únicamente esta región, porque quito la que tienen en común. Y esa región en común, pues es la primera, la que se ve como con verdecito ahí. Entonces, al hacer la resta, me queda entonces configurado precisamente el área, o en este caso la probabilidad muestral, entre -0,5 y 1,25, que corresponde a la resta de esas áreas. Entonces, por eso es que había que restar las dos áreas. Entonces, en este caso, -0,89, que es el dato mayor, aquí el asociado al 89,44%, le resto esta región, coloquémosla así como con verdecito, que corresponde al 30,85%. Y la resta de esas dos, porque el 89 incluye desde el comienzo hasta ese valor, la resta de esas dos es la que está, entonces en ese caso rayadita, que es la del 58,59%. Entonces aquí es cuando me están preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad en ese caso que un comportamiento, una muestra, esté entre un valor y otro? En un caso particular, entonces nos pregunta, entonces, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante obtenga precisamente esté entre el 30, entre el haber aprobado con 3 y 5? Ok, entonces lo convierto yo eso en porcentajes y digo, tengo un porcentaje, entonces calculado, que el 86,9% de los estudiantes va a aprobar. Entonces yo lo hago precisamente en intervalos. Es una relación entonces que se habla entre. Y por ejemplo, aquí, esta no la alcanzamos porque no la alcanzamos a ver, pero entonces aquí la completamos. Es cuando la probabilidad que me preguntan es mayor a un valor establecido. Entonces me dice, bueno, ¿y cuál es la probabilidad entonces que se ve que esa relación muestral sobrepase precisamente un valor, o sea mayor que ese valor? Entonces, en este caso, como es mayor, pero pues toda el área se está hablando sobre una relación de 1. Entonces aquí lo que hago es calcular, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el dato sea mayor a 1,58? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el 1,58, que aquí está, entonces corresponde, por ejemplo, al 0,9429. Entonces, me está hablando de esta región, pues que esta región mide pues 0,9429 o en porcentaje 94,29%. Pero no me preguntan sobre esa región, sobre esa área que está antes de 1,58. Me preguntan es después de ese 1,58. Y es como es después de, pero sabemos que toda el área que está bajo la curva equivale a 1. Entonces lo que hacemos es restarle a 1, le quitamos ese valor del 0,9429 o del 94,29%. Entonces aquí estamos evidenciando. Entonces, ¿por qué tengo que restarle 1? Porque la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad entonces de que esa media muestral sea mayor a ese valor? Entonces, cuando me hablan de mayor, quiere decir que a 1, que es el área total, le quito ese porcentaje. Porque la tabla lo que me ayuda a mirar es un valor entonces, de áreas que va hasta ese punto, hasta ese. Como la pregunta es mayor a ese punto, entonces lo que hago es restarle a 1 el área que esté yo ya hallando vinculada pues con la tabla que es mi ayuda. Entonces a 1 le quito ese valor y pues en este caso me da 0,0571 o convertido en porcentaje de 5,71%. Entonces las tablas son una gran ayuda para la inferencia estadística porque me convierten todo en una relación de porcentaje a partir del comportamiento que se tiene de una media muestral.
Pero la pregunta sería entonces, bueno, ¿y cómo hago? Entonces, ¿cómo hago esa Z? Esa Z me dice, listo, esa Z vale, como decíamos acá, que Z sea menor que 1,02, que Z sea menor que 1,34, o que Z sea entre menos 0,5 y 1. Entonces, ¿cómo hallarla? Y ese valor de 1,58, ¿de dónde salió? Esa sería la pregunta. Y esa es la que precisamente pues vamos a hallar en ese momento. Entonces, ¿cómo hallar ese valor precisamente de esa media muestral? Entonces, esa media muestral, entonces es una relación matemática que se halla con esta expresión. Ok, entonces dice, ok, entonces, ¿qué me muestra esa Z? Me dice que qué tanta desviación tiene precisamente una media muestral respecto a la poblacional. Entonces me dice, bueno, ¿y el Z cómo lo hallo? Entonces la idea precisamente sería esa, hallar ese Z, pero debo tener algunos datos. Y dentro de esos datos dice, bueno, entonces, ¿qué necesito entonces saber? Dice, pues necesito pues que la información sea muy clara. Entonces respecto a, bueno, ¿y quién es precisamente la media muestral? Necesito saber quién es X, quién es la media muestral. Entonces, necesito, si tengo una población de datos, la idea es que con esa población de datos me digan, ok, listo, que puedo calcular también, que me den o que yo calcule, pues en este caso recuerden que se puede calcular si los datos pues no son muy extensos, pero cuando son 1.000 datos, 80, 100 datos, 800 datos, pues ahí es difícil, tendrían que dar esta información. Si no son, si es un dato, entonces menores de 50, pues ahí yo lo puedo calcular. Entonces, esa media muestral y esa media poblacional son datos que me tienen que dar, me los tienen que dar, o al menos que yo los pueda hallar, que sea fácil calcular esa media como la suma de todos los datos y dividirla entre la cantidad de datos que los pueda hallar. Entonces, son datos que yo debería tener precisamente de un experimento o de un estudio estadístico. A partir de ellos y sabiendo exactamente, pues, cuántos datos tengo, o cuántas muestras debo hallar. Entonces, podremos calcular precisamente pues, esa relación. Entonces, esta desviación respecto a la media muestral, pues la puedo calcular. Entonces, teniendo la desviación de toda la población y el número de datos de la muestra. Entonces, ¿cuántos voy a obtener? ¿Cuál es la muestra? ¿Son dos datos de la muestra o son 5 muestras o son cuántas muestras? Entonces, ¿cuántos datos tomo de esa población? Entonces, respecto a esos tres datos, lo que hago precisamente, pues, es hacer una operación matemática y ahí calcularía entonces precisamente cuál es esa cantidad de desviaciones estándar que me está diciendo y ese Z, qué tan alejado está, entonces, la media poblacional de la media, entonces, muestral. A eso se le llama el límite central. Entonces, el límite central me está diciendo que comparen. Dice, oiga, ese Z dice que es un valor que está entre 0 y 1, de que estamos hablando. Entonces, tengo en consideración que Z, esa es la desviación, que qué tan lejos está precisamente el comportamiento de la muestra respecto a la población. Dijimos que estaba entre 0 y 1. Entonces, listo. Ahí sé que ese es el dominio de esa receta. Ahí se domina. Entonces, entre 0 y 1. No puede ser ni entonces en esa relación, en ese límite. Pero aparte de eso que es en la gráfica precisamente de esa relación, entonces binomial, entonces que va entre 0 y 1, el Z toma valores entonces que están entonces, en esa posición, en esa relación, que se van a mover, ahora ese Z se va a mover precisamente en una relación, entonces cercana a valores que estén, entonces entre -3, que nos lo da la tabla, y 3, el Z. Entonces Z me dice, listo, entonces que esas desviaciones pueden ser, entonces es como el error. Recuerden que, no sé si ustedes en experimentos en física o en química, dice que hay un margen de error. Ese margen de error es el límite que se llama límite central. El error no puede pasar precisamente el 3%, así que no puede pasar. Si nos da el límite, es exagerado, o sea, que nos quedó mal, o que hubo algo muy mal en esa experimentación. Entonces ese Z me dice que solo puede estar entre -3 y 3, que es nuestro error, que un valor absoluto dice, ok, entonces me lo marca entre eso. Si, repito, si el error pasa de ese valor del 3% positivo o negativo, o sea, es como que vuelve y empiece porque algo está mal en la experimentación que se hizo. ¿Qué es lo que queremos que ustedes también aborden? Les vamos a explicar entonces en el parcial. Dice, oiga, sí, cuando hay unos errores en las experimentaciones, dice, ay, aquí hubo algo raro, y o lo repito todo o tengo en consideración esos datos. Entonces aquí el Z
por eso las tablas van precisamente entre -3 y 3. Entonces, esas expresiones matemáticas, entonces, que tenemos aquí, por ejemplo, esta, entonces, para allá precisamente esa desviación, esa probabilidad de qué tan alejados están los datos y que cómo estuvo calculado eso, qué tanta certeza tuvo la experimentación, me le da ese valor de Z. Es eso. Como que, oiga, ¿y qué tanta éxito de aceptación tuvo la experimentación? No, mire que en un gran porcentaje, mire que el área, por ejemplo, se acercó a un 86 o un 93% precisamente de los valores. Dice, ok, entonces entre mayor sea el área, se acerque a uno, mucha mejor, obviamente, valoración de la experimentación. Entonces, cuando hablamos de la experimentación, entonces nos tienen que algunos datos. Entonces, aquí viene, por ejemplo, en este caso, dice, pues una empresa de material eléctrico fabrica bombillas de luz que tienen una duración que se distribuye pues en forma normal, o sea que tiene la curva que vemos nosotros aquí en pantalla, la distribución de la gráfica normal. Dice. Entonces, listo. Entonces, aproximadamente dice que el comportamiento parece que se acerca a la normal. Bueno, dice, con media de 800 horas, o sea, ya empiezan a darnos como los datos. Dice, la media es de 800 horas y que aparte de eso, dice que nos dan una desviación estándar. Ok, tengo unos datos especiales. Eso que están aquí al costado izquierdo son nuestras expresiones, entonces, de ayuda. Ok. Entonces el Z me va a decir el número de desviación, qué tan desviado estaba precisamente esa relación. Comparo todos los datos y me dicen, al compararlos, cómo es ese valor de Z. Para que después con ese valor de Z, calculo la probabilidad precisamente de que tenga certeza o que ese experimento tuvo mayor precisamente pues aceptación, si tiene coherencia los datos obtenidos o no, y doy mi valoración. Entonces, miramos qué datos nos dan. La pregunta es, encuentra la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 de esos bombillos tenga una vida promedio de menos de 775 horas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a analizar entonces qué datos nos dan y de acuerdo a ello, pues, interpreto. Entonces, el ejercicio es que tengo, entonces, de fábrica bombillas de luz, que hay una distribución y que la media, o sea, el promedio de vida de esos bombillos es de 800. Entonces, en este caso, esa relación es mismo, es de 800 horas. Entonces nos dicen, listo. Entonces, ese que está ahí es precisamente el promedio, entonces, poblacional, 800 horas. Poblacional. ¿Listo? Porque es precisamente de esa fabricación de los bombillos. Y dice, y que tiene una desviación, es decir, dice que qué tan alejados están los datos de esa media. La desviación poblacional es de 40 horas, ¿ok? Entonces, cuando me hablan del conjunto completo es poblacional, poblacional. Entonces me dicen el MIU vale 800, que es la media poblacional de los bombillos, y que la desviación, qué tanta desviación tiene, o sea que puede ser de 840 o a 760, que esa es como la desviación. Dice, entonces nos preguntan, entonces encuentren la probabilidad precisamente de que una muestra aleatoria de 16 bombillos, o sea, nos dicen quién es la muestra, dice 16 bombillos, 16 tengan una vida promedio de 775 horas. Ok, entonces ahí que es lo que nos están dando. Nos están dando, aparte de eso, de la cantidad de muestras, coloquémoslo aquí, las muestras, 16, nos están hablando de la media, precisamente en esa relación, que aquí alguien llegó, listo, de la media. Dice que esa media, dice que sea el promedio de vida de bombillos de 775 horas. Listo, esto que es la muestra. Esta es la muestra. Entonces dicen, listo, entonces de todas las bombillas, pues que entonces tengamos una relación de una muestra de 16. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Entonces tenemos, entonces, esto que es poblacional, esto es que es poblacional de lo fabricado. Eso que, no, que esos datos son muestrales, entonces, ok, entonces aquí tengo que entonces, entender qué es poblacional y qué es muestral. Entonces, de esa relación, pues necesito entender que respecto a eso, esa desviación que tengo de la muestra, dice, pues, bueno, dice, este que tengo aquí, dice, ese no lo tengo, dice, me están pidiendo esa desviación estándar, entonces, muestral. Y aquí eso dice, de esta manera, ¿cómo la voy a hallar? Dice, pues la voy a hallar. Entonces, precisamente comparando, lo primero voy a borrar un poquitico, colocar más abajito.
Entonces, poblacional, dice que esa desviación, entonces aquí muestral es, tome la desviación poblacional, pues en este caso. Entonces, la poblacional es de 40 horas, ¿listo? Y divídela entre la raíz del número de muestras. O sea, aquí dicen que las muestras entonces son 16 muestras. Entonces, miren que la relación simplemente lo que hago es comparar. Entonces, voy a comparar. Entonces, ¿qué tan alejados están los datos? Dice que da una relación de 40, en la relación numérica, 40. Así están desviados, están tan alejados. Hacia el lado menor, hacia el lado mayor. Y que hagan una muestra, entonces aleatoriamente coge 16 bombillos, entonces con la raíz, obviamente es una relación de aproximación, entonces esto nos daría igual, entonces una relación de la desviación, entonces muestral, de 40 sobre la raíz de 16, en este caso que es exacta, que es 4, y nos daría 10. Entonces, con ese valor, ya tengo como tal la desviación muestral. Entonces, ahora sí, en este que es el Z, ya pude calcular precisamente, pues, esa era o sea, que ahora voy a calcular que ese Z es, o sea, la relación precisamente de la probabilidad de ese valor que me va a decir que qué tan alejado está o no, la probabilidad de la muestra. Dice que entonces cojo X, X es en este caso la media muestral, me la dieron. Nos dijeron, oiga, ¿y eso cuánto vale? Dice, un promedio, vida promedio. Entonces, de esa muestra, o sea, con esa muestra, la vida promedio es de 775. Ok, o sea que X es 775. Hago una resta. ¿De quién? De ese mu que sería, entonces en ese mu es la media poblacional, que en nuestro caso es 800. Entonces voy leyendo. Entonces, este X es la media muestral. Este mu es la media, entonces, poblacional, el 800, dividido entre esa desviación precisamente muestral que nos dio, en este caso, 10. La acabamos de allá, nos dio 10. Entonces, aquí obtenemos que ese Z sería igual a 775 menos 800, pues era una relación, y que eso lo tengo que dividir precisamente entre el valor, ese 10 que se obtuvo como una relación precisamente de los 40 dividido entre los 4, que será la raíz del número precisamente pues de muestra. Entonces aquí nos daría, por ejemplo, en la relación negativo menos 25 sobre el 10 que lo obtuvimos como la desviación, entonces muestral. Entonces, según esto, nuestro Z tiene un valor, entonces, negativo, menos 2,5. Dice, ok, entonces, cuando ya vamos a interpretar, dice, bueno, ¿qué significa entonces que ese Z, que es el que voy a leer en las tablas, dice que la probabilidad precisamente sea menor, dice que tenga un promedio de menos, o sea, menor de esa muestra que nos están dando? Es que Z sea menor que menos 2,5. Entonces, lo que ya voy a empezar a leer, voy a buscar entonces precisamente las tablas. Entonces, por ejemplo, anterior, dice que me da menos 2,5. Entonces, necesito una tabla, en ese caso, que sea aquí negativa. Esa es la que ya vamos a tomar, es precisamente nuestro comportamiento, y la vamos a leer. Entonces, aquí ya vamos a leerla. Dice menos 2,5. Bueno, entonces vamos a colocarla aquí. Listo. Y la pegamos. Vamos a leerla. Es menos 2,5, que fue nuestra pues, media muestral, la distribución de nuestra media muestral, qué tan distribuida está, precisamente. Y en ese menos 2,5, creo que nos dio exacto, menos 2,5 sería menos 250. Bueno, menos 2,5. Entonces voy a buscarla por aquí. Menos 2,5 está por aquí y parece pues que nos da, en este caso, como muy exacto. O sea, menos 2,5. Entonces sería aquí, con este valor exacto, menos 2,50. Aquí nos habla que entonces aquí esa probabilidad está dada como 0,0062. Entonces, en la lectura. Entonces, la probabilidad precisamente de que ese Z hallado sea menor que ese menos 2,5, entonces nos da igual a un valor de 0,0062. Entonces, la probabilidad obviamente de que las bombillas tengan una vida promedio de 775 horas, está en la tabla,
está dada por, entonces lo convierto precisamente en porcentaje, corro la coma 2 lugares, 1 y 2, y me daría 0,62%. Entonces la probabilidad es súper bajita. Entonces con esa probabilidad bajita, estoy entendiendo, entonces que esa probabilidad de que el promedio de vida de esa muestra de 16 bombillos me dure menos de esa cantidad de tiempo, pues es muy bajita, dice, ¿no? Entonces quiere decir que la garantía de las bombillas es muy alta. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizando esto que es el límite, la teoría del límite es central para hallar ese valor de z. Y ese valor de z me calcula precisamente la distribución, en ese caso, la probabilidad de que esa media muestral esté cercana o no a ese promedio que me están dando. Entonces, como estoy comparando la media muestral con la media poblacional, entonces en este caso, por ejemplo, si me decía que menos 2,5, entonces digamos aquí está ese valor de menos 2,5, me está hablando de este porcentaje, me dice que es muy chiquito, dice que ese porcentaje es chiquito y que ese porcentaje, eso que aquí yo estoy pintando como muy grande, es 0,0, es 0,6, casi un 2%, es súper chiquito. Entonces, lo que me están diciendo es que la probabilidad precisamente que esa muestra de esas 6 bombillas dure menos de esa cantidad de horas, dice, no, es muy poco probable. O sea, que las bombillas parece que son de buena garantía. Así como hablamos precisamente de esa relación, entonces, pues muy seguramente, entonces aquí podemos entonces empezar precisamente a hablar de relaciones, de probabilidad de que dure menos o que tenga un promedio de vida. Mire que aquí está ahora planteado el ejercicio, pero nos da entonces aquí como una relación, dice, pues en la fábrica de bombillos, de bombillas, lo que estábamos hablando, precisamente, pero ahora nos dan entonces una relación, aquí nos dicen, mire, aquí la media poblacional es 900, nos dan la desviación, o sea, son datos que nos están dando precisamente en ese siguiente ejercicio, entonces nos dan algo, nos dan entonces primero la media, que es 900, a continuar del ejercicio, 900 horas, la media poblacional de los bombillos, nos dicen de la desviación estándar poblacional, que son 50 horas, 50 en ese caso, entonces nos están diciendo, ok, entonces nos dicen qué tan desviados también están los datos en esa relación, y ahora entonces nos preguntan cuál será la probabilidad que dentro de esas muestras, esa vida promedio, por ejemplo, ese promedio, porque aquí siempre con esa relación del promedio muestral, entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Y que en esa muestra, una muestra que nos especifica, el promedio tenga un comportamiento. Entonces, en ese caso, el promedio o la media, aquí nos dan un primer valor, dice, y si ese promedio es de 890 horas, entonces, ¿qué tanta probabilidad dentro de una muestra? Y nos dicen la muestra, dice, bueno, y la muestra tiene que decirnos exactamente cuál es. Dice ahora que la muestra ya no es 16, sino que son 20. Entonces, 20 bombillos. Entonces, con esa muestra, entonces nos dicen, bueno, y en este caso, entonces, la media no la dan y dicen que sea menor de 890 horas. Entonces, listo. Entonces, nos dan una relación. Esos datos tienen que dárnoslos. O sea, fácil entonces de encontrarlos y después simplemente lo que vamos a hacer es en esa comparación hallar precisamente esa relación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos el 900, que es nuestra media poblacional, que nos dan el dato. Nos dicen que en ese comportamiento, ¿cuál puede ser precisamente esa probabilidad, ese porcentaje, precisamente, que esos bombillos, bajo esa relación de un promedio de 900 horas, ahora sea menor de 890? Y nos dan, pues, entonces nos dan la cantidad precisamente de muestras, nos dan precisamente la, la desviación poblacional, que en este caso eran 50 horas. Y dice, bueno, ahora calcule como tal la probabilidad de que esos bombillos, el promedio, dure menos de 890 horas. Entonces, en esa relación, precisamente lo que tenemos que hacer, bueno, calculemos ese Z. Entonces, ese Z, entonces decíamos que era una comparación entre la diferencia que existe entre la media muestral, que es la media muestral, y la media poblacional. Entonces ya con eso digo, ya entiendo. Entonces voy a comparar. Entonces, listo, comparo qué tan alejados están las medias muestrales de las poblacionales. ¿Listo? Cuando las compare, ahora sí, ahora voy a tener en cuenta precisamente en esa comparación, esa diferencia, entonces su comportamiento respecto a esa desviación
de esa población precisamente muestral, esa media muestral. Entonces, necesito entender eso. Pues, pero para ello, bueno, ¿y quién es igual precisamente a esa desviación de la media muestral? Entonces, comparo la desviación poblacional respecto a la raíz de la cantidad de muestras. Entonces, ¿por qué eso necesitamos hallar? Según los datos, entonces, esa desviación de esa media muestral, entonces está dada por la desviación poblacional, que nos la tienen que dar. Entonces, la desviación poblacional, entonces aquí nos dijeron que es 50. Ok, entonces coloco el 50. Listo. ¿Qué más nos da? Nos tiene que decir que esa muestra, pues de cuánta relación, entonces, se tiene de la cantidad de individuos de esa población. Entonces, en este caso, dicen que es la raíz y la muestra en nuestro ejercicio nos plantean que es 20. Nos tienen que dar siempre esa relación, que cuál es la cantidad pues, precisamente de datos que escojo aleatoriamente o no de esa población. Entonces, son 20. Y entonces, en este caso, pues hallo la desviación precisamente muestral, de la media muestral. Entonces, sería igual a 50 precisamente relacionado entre, pues aquí me ayudan, 50, aquí, sobre la raíz, pues aquí tengo que es la raíz de 20, esa raíz de 20 es más o menos, entonces en ese caso, la raíz cuadrada, ¿qué nos dará? Entonces la raíz, 4.4. ¿cuánto te dio? 4.47. 4,47 mayor de 4, 4,47. Y hacemos la relación, entonces más o menos con esos datos, ese 50 dividido entre 4,47. Entonces nos daría, Profe, dice cuéntame, 11,1856. 11,18. Listo. 1856. Ah, qué bello. Listo, muy bien. Muchas gracias. Entonces ahora tendríamos que, si esa es la desviación, ahora vamos a colocarla aquí para hallar ese Z, esa relación precisamente de esa valoración muestral. Entonces aquí vamos a reemplazar, ya tenemos esos datos. Nos dicen que la media muestral, son 800 en este caso, entonces que son 890. Estos son los 890 menos que en este caso la media poblacional, pues también que también nos dieron que eran 900. Listo. Entonces aquí colocamos el 900. O sea, esos datos nos los tienen que dar este y el que nos están preguntando en este caso, que es 890. Sobre, entonces, la desviación muestral, el 11,18. Listo. Y eso nos da, ese Z, ¿cuánto nos da? El 890 menos el 900. Entonces nos daría aquí ese menos 10 acá sobre ese 11, ese 11,18. 0,89. ¿Cuánto te dio? 0,89. 44. 0,80. Negativo, listo. Menos Menos. 89, ¿qué? ¿Qué otro dígito te dio? 89. 8, 9, 44, 44. 54. Listo, muy bien. Súper, gracias, gracias a todos los que están participando, gracias. 0,8944, listo. Ese es el Z. Entonces, que tendríamos que ir precisamente allá a buscar en la tabla. Que grabamos aquí un momentico. Nos dio positivo, nos dio negativo, entonces aquí menos 0,89. Y vamos a buscar entonces precisamente en nuestra tabla esos valores entonces negativos, entonces escojo esta tabla que la teníamos, listo, nos devolvemos acá a nuestra sesión y aquí entonces colocamos precisamente esa información, menos 0,894. Ahí, mentiras, aquí va a ser, listo. Y la colocamos. Entonces vamos a analizarla. Entonces nos dio el Z. Entonces lo que tenemos que hallar es ese Z. Y el Z, si se dan cuenta, es el elemento comparativo entre las medias y las desviaciones. En realidad lo que tengo que hacer es eso. Ya cuando tengo el Z, lo que paso precisamente es a leer allá y a interpretar. Entonces nos dio menos 0,894. Menos 0,8 y el 9, ¿no? Que sí, sí. Menos 0,89. Entonces buscamos aquí menos 0,8, ok,
y aquí está el segundo dígito que es el 9, por lo tanto, esta sería la relación. Entonces aquí hablaríamos precisamente que, entonces la probabilidad precisamente que esos datos, esa media muestral, sea menor, en este caso, creo que era así que decía que menor, menos de 890, precisamente menos de 890 horas, ahí, 890 horas es igual a 0,1867. Listo. Y que si lo leemos, eso equivale precisamente en una relación al 18,67%. Listo. Entonces la respuesta precisamente para esa relación sería entonces equivalente al 18,67%. Bien, entonces aquí lo que estamos haciendo entonces, en esa relación, entonces precisamente pues comparativa, entonces si tuviésemos aquí nuestro gráfico, entonces nuestro gráfico poblacional, entonces estaría hablando precisamente de esa relación de que tengo, entonces en consideración, precisamente que en ese estándar, precisamente, estoy hablando de un 18, entonces si aquí estaba, entonces los 900, aquí nos hablaba precisamente de esa comparación, creo que estaba aquí, creo que estaba aquí esa relación, nos hablaban ay, aquí ya, que estaba perdida, de esos 900. Entonces, esa región que está aquí me habla de un 18, precisamente, el 18,67%. Entonces, es súper chiquito, 18,67%. Entonces, estoy hablando que la probabilidad de que, entonces, en ese caso, que esos datos suministrados de los bombillos, cuya duración sea de 890, que está cerca precisamente a la media poblacional, es un porcentaje de 18,67%. O sea, que en ese caso considero que muy seguramente si la muestra son esos 20 bombillos, entonces ellos van a estar cerca a ese valor que está muy cercano precisamente al promedio. Entonces aquí tenemos en consideración que lo que hay que hacer primero es identificar qué datos me dan. Entonces, ¿qué datos me dan? Entonces, entonces me van a dar, necesito primero los poblacionales. Entonces, necesito datos poblacionales para que después yo los pueda comparar con los muestrales. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, poblacional, estaba precisamente esa relación de ese mu, que es la media muestral, poblacional, perdón, poblacional está en la desviación. Entonces, ¿qué tan alejados están los datos? Entonces, me dicen, por ejemplo, que si esa es la desviación, o sea, que puede ir hasta un 950 por encima y un 850 por abajo de la media. Con ellos, con esa parte, entonces, poblacional, eso me dice, bueno, entonces, y coja una muestra. Pero una muestra de cuántos. Entonces, me tiene que decir cuántos datos son de la muestra. Mientras que esta es la parte poblacional que necesito entonces tenerla, o que si es fácil de calcular, pues bueno, entonces sumo todos los datos y lo divido en la cantidad de datos y que haya la desviación, la comparación, bueno, pero me tienen que diferenciar qué es poblacional y qué es muestral. Con esos datos muestrales, entonces en ese caso, que es por cuántos datos necesito, lo comparo con la desviación poblacional y hallo la desviación, entonces en ese caso muestral. Con esa desviación muestral paso a hallar ese Z, que es el que me está diciendo precisamente que cuáles son esas desviaciones respecto a a la media muestral respecto a la poblacional, y hago esas operaciones. Le hago la diferencia, qué tan alejado está, y después comparo la razón, obviamente, de esa desviación muestral. Esa es la relación de qué tan alejado está y obviamente cuál es la comparación con esa desviación. Y ese Z es el que me dice y me permite hallar con la probabilidad de que ese valor precisamente tenga éxito o no en esa muestra que se toma de la población. Eso es como la relación precisamente. Entonces, para eso nos sirve precisamente esa distribución normal, para decirnos específicamente, entonces, cuando, entonces, un dato precisamente que está cercano a una media, entonces en este caso, a una media poblacional, me dice que ese dato que es muestral, qué tanta área o probabilidad precisamente me está hablando de acuerdo a su comportamiento de alejamiento a la población. Y esta área que estamos aquí, entonces hablando, precisamente se convierte en una superficie, en una región que se puede hablar en un porcentaje. Entonces yo lo convierto en un porcentaje para hablar de la probabilidad que esté entre 0 y 1. Esa probabilidad entonces 0 es que esté
Entonces, que sea poco probable, entonces que exista ese comportamiento, y entre mayor sea el área, es muy probable que ocurra. Esa era la relación precisamente de la relación de probabilidad. Bueno, con eso queríamos entonces como que hacer uso precisamente de esto de las tablas, hacer uso de una estrategia matemática que se llama la expresión de tendencia central. Entonces, en la cual pues estoy analizando precisamente el comportamiento de medias muestrales y medias poblacionales. Esa es como la relación. Entonces, no sé si hay preguntas, cómo ven precisamente esa parte matemática de hacer uso de esto que precisamente es el comportamiento estadístico de la muestra respecto a la población, de esas desviaciones estándar, y pues el uso precisamente de esto que son las tablas. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo ven? Es muy difícil, muy difícil ese uso de hallar ese Z, ¿cómo lo ven? Pues, profe, la verdad, digamos, es como identificar lo que es la parte de poblacional con lo muestral, porque Muy pues bien, como las palabras no vienen tan tan específico, decir, específicas. oh, esto es poblacional y esto es muestral, ¿sí? Exacto. Es Ujú. como esa parte. Y Muy bien, segundo, pues aquí estamos identificando unas tablas pues que ya están estructuradas, o sea, pues ya sí, las tienen, pero esos números ¿de información. dónde salen, profe? O sea, digamos, yo Ah, no tengo las tablas, o sea, yo cómo sé que me va a dar, o sea, yo la saco, pero ¿cómo saco ese 0, para sacar ese 18%? O sea, aquí ok. nosotros ya sacamos el número de desviación, ¿sí? El Z, ¿sí? 0,89. Sí, sí, Pero sí. ¿cómo saco yo digamos, si no tengo las tablas? O sea, ¿cómo puedo yo, si Eso es en un caso de que no ejercicio llegue lo más bonito. más Entonces, largo, me mira, imagino? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues imagínate que de no haber existido precisamente esas tablas, esa distribución normal, se obtuvieron a partir del cálculo, entonces, diferencial, un cálculo a partir de lo que se llaman límites. Entonces, cuando ya vemos las tablas, o sea, eso de verdad que es admirable. Ver estas tablas es una cosa de admiración en el cálculo, precisamente porque estudios precisamente que se basaron en más de 45 años para empezar a calcular, porque todo eso que está aquí probabilístico, primero fue integral, solo integrales, solo integrales. Y es como cómo desglosar precisamente que esto que está aquí bajo la curva mide 1 y empezar a hacer una relación probabilística de que si esta región es 1, cada uno de los valores que estamos aquí calculando del área bajo la curva tiene una relación desde 0 hasta 1. Y entonces, porque te decía ahorita, asociar precisamente que el menor valor, aquí vas menos 3 en el Z, y que aquí está el 3. Entonces, más o menos quienes hicieron pues una construcción precisamente en probabilidad, tardaron más o menos las teorías 35 años. Entonces, a ti tendrían que decirte, ¿cuál es la probabilidad en el año 1940? Que al ocurrir, por ejemplo, una bomba nuclear, se hubiese dado una radiación, entonces, menor de un dato que esté entre menos 3 y 3, digamos, de radiación de menos 2,5. Y entonces tenía que calcular por integrales esa relación de acuerdo al comportamiento de la función. O sea, era mucho más difícil antes. Lo que hicieron fue los estudios, obviamente probabilísticos, es que todo se mueve entre 0 y 1. Y si se mueve todo entre 0 y 1, después cogieron muchos experimentos y se dieron cuenta que había una coincidencia varía entre el 0 y 1 de esa curva que le llaman la curva normal. Yo quiero mostrarles esto. Espérate que di un ejemplo. Ay, se volvió pues el ejemplo que tenía. Así este ejemplo. Es un ejemplo que se llama los applets. Entonces, cualquier experimento que tú hagas, cualquiera que tú hagas, y tú lo repitas ese experimento miles de veces, entonces el comportamiento de esto, que eso es un software, se dan cuenta que todo, entre más, ese n que tú ves aquí, es el número de veces, entre más repitas, perdón, el experimento, más se acercan los valores a este comportamiento. Y entonces se dieron cuenta, obviamente, en esa relación, que entre más experimentos se hagan, pues ese es el comportamiento, entonces siempre van entre 0 y 1. Y la distribución precisamente va a dar esa relación. Entonces, cuando hacen precisamente la lectura de esos valores, pues se dan cuenta que efectivamente sí hay un comportamiento similar a cualquier experimento. Por eso nuestro parcial va a estar dado en un experimento que ya hicimos entre todos, que es la aguja de Buffon. Y cuando ya digo, en vez de calcular integrales de esos valores de esa curva, cuando me dicen, no, no se preocupe, no tiene que calcular integrales, solamente lea esto.
lea ese comportamiento. Entre -3 y 0 tiene ese comportamiento. Y entre 0 y 3 tiene este. Dice, oigan, pues la verdad, esa pregunta es súper interesante porque es de admiración. Nos han planteado todo así como hay tablas de logaritmos, que en una época se tenían que encontrar los logaritmos. Ahora existen las tablas de los logaritmos, que más o menos a partir de 1960, 70 empiezan a usarse las tablas de logaritmos. Pero antes tocaba calcularlos. Y era con integrales supremamente difíciles el cálculo de esta parte de la binomial y logaritmos con tablas potenciales también muy grandes. Entonces, ahora esas tablas son las herramientas para solamente interpretar. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que lo que nos ha ayudado precisamente las invenciones y grandes mentes es hacer entendible el procedimiento para aplicarlo de una manera más rápida y menos demostrativa. Lo que tú me preguntas es, bueno, ¿dónde sacó eso? Pues es con demostraciones matemáticas. Entonces, la idea precisamente de nosotros no es demostrarlo, sino usarlo. Si estuviéramos estudiando matemáticas puras, habría que demostrarlo, como tú dices, con integrales y todo el cuento. Ahora lo que hacemos es, tomamos la herramienta y la utilizamos. Pero la pregunta es, ¿la sabemos utilizar bien? Entonces la idea es utilizar bien la herramienta para saber cómo estoy encontrando una probabilidad de que algo suceda o no bajo una relación entre 0 y 1. Entonces esa es una excelente pregunta. Entonces por eso es que en matemáticas puras sí se demuestra esto. No se utilizan tablas, hay que demostrarlo. Y en la parte de ingenieros para nosotros, pues lo que hacemos es o en la parte de ingenieros, en la parte que ustedes van a hacer, por ejemplo, de estudios como relaciones internacionales, de estudio de comportamiento, como usted lo dice, lo hicieron, de, habló de un fenómeno ambiental. ¿Qué probabilidad hay que aquí al 2030, entonces, por ejemplo, haya en cambio climático, haya una extinción de especies? Entonces uno empieza a calcular a partir de funciones y se muestra para acá. La media muestral me dice que entonces para el 2025 se calcula entonces que, por ejemplo, la especie de cebras en África van a desaparecer porque el promedio antes era de 2.585, ahora están en 520, entonces, y empiezo a hablar de probabilidad a partir de, obviamente, los datos que se tienen. Entonces, pero esta es una herramienta. Entonces, eso es lo interesante de este cuento. ¿Cómo utilizo la herramienta para hacer probabilidades, para hacer proyecciones? No sé si respondí tu pregunta con toda esa carreta. No, sí, profe. O sea, la verdad sí. O sea, realmente, digamos, ahorita solamente es como la interpretación, la utilización de las tablas, y, pero sí. Perfecto. ¿Y ustedes que son los expertos? Aquí todos son de relaciones internacionales, sí. Creo que sí. Que yo sepa, sí. Sí, 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 ¿cierto? sí. Sí, Sí, creo profe. que sí. Es que como Sí, profe. ok, como el grupo después lo abrieron para otras carreras, entonces, pero sí ese es el grupo especializado. Entonces, ustedes tienen una gran responsabilidad porque ustedes, cuando se vayan allá, obviamente, a poner no sé, en un escenario para hablar precisamente internacionalmente el comportamiento un comportamiento puede ser humano o no humano, pues tienen que basarse en datos estadísticos y tienen que hablar de proyecciones, porque pues esa es la validez precisamente de su estudio, de cómo proyecto eso y cómo lo socializo, pues con mucha fundamentación. Y esta es una herramienta de fundamentación donde te habla de probabilidad, de cómo lo proyecto precisamente en el futuro. Y pues como ustedes van a hablar de eso, de elementos comparativos internacionales, pues esto les da el fundamento. Entonces, pues es como lo interesante del ejercicio. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, entonces ahora, ¿quieres hablar sobre el parcial? ¿Les gustaría hacer del parcial? Sí, profe. Que quedamos eximidos, me parece Eh, bien. eh, Sí, que no se preocupe. Ese parcial. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de eso. Pues como nuestro parcial como tal es un parcial que es abierto. Entonces quiero mostrárselo y ya ustedes van a entender. Permítanme un momentico, voy a compartirles entonces la primera parte del parcial y por qué la consideración precisamente pues es de por qué está abierto y qué es lo que tienen que hacer. Déjame que yo deje de compartir acá. Entonces ahora sí, vamos con las indicaciones. Bueno, entonces estamos compartiendo esta parte que es del parcial. Entonces tomamos los datos que ustedes ya nos brindaron respecto a ese experimento, lo que estamos diciendo precisamente que esto es poblacional y de ahí tengo que hacer algo muestral. Entonces, poblacional ustedes son 41, pero los 41 solamente recibimos información de 39 de ustedes. En la tabla que estamos compartiendo, esa es parte, ese es el parcial.
Él dice, ok, sí, eso es lo poblacional. Entonces, de aquí tengo que tener entonces 39 datos poblacionales. Hay dos tipos de información que desglosamos ahí según los datos que ustedes nos enviaron. Entonces, ustedes nos enviaron cantidad de aciertos respecto al experimento de Buffon. Ahí están basados, obviamente. ¿Hay errores en la experimentación? La respuesta es sí, pero no podíamos borrarle ni decir que usted hizo mal el experimento, pero por eso están los errores que vamos a encontrar. Entonces se llama, por eso lo de la desviación, para decirnos aquí, en realidad, precisamente, eso que ustedes calculan, que vamos a calcular la desviación muestra, pues va a decir, bueno, qué tanto error tengo respecto a toda la parte poblacional. Entonces ahí hay unos datos informativos. La primera columna corresponde precisamente pues a la cantidad de estudiantes que relacionaron. El código que está ahí pues es simplemente informacional, no se opera. La cantidad de aciertos respecto al experimento. Entonces se realizó el experimento 39 veces por 39 sujetos. Y obviamente la idea era 100 veces cada uno. Entonces más o menos tendríamos una relación, ojalá, de 3.900 experimentos. Pero pues no fue así, pero para ahí lo dejamos planteado. El valor de la razón, obviamente, fue el dato encontrado por ustedes. Pues ese fue el dato que cada uno de ustedes nos vinculó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces hay un planteamiento, entonces ustedes, con esos datos que ahí serían poblacionales, o sea, hay que tomar esos datos poblacionales, hay que calcular la media poblacional, bueno, ahí ustedes van a ver el parcial, entonces sobre estos datos hay que calcular, entonces es abierto, el parcial es abierto, no es en plataforma, modo de quiz, como ya sé, entonces no, es elaboradito, muéstrenos sus datos, muestre qué está haciendo, escriba, haga los cálculos, y ahí están los planteamientos, ahí estamos planteándoles en el parcial 5 preguntas, 5 ejercicios. Entonces, y en el momento que usted entonces empieza a desarrollar, pues tiene 3 horas para hacerlo, súbalo. eh, Le digo pues que en el momento que usted lo desarrolle, pues simplemente empiece a resolverlo y ya. Envíenos las respuestas en su procedimiento. Es totalmente abierto. Lo que sí hay aclaración precisamente en la parte el parcial es que no pueden haber, aunque es un parcial matemático, dice, pero profe, es que es muy raro, o sea, ¿cómo así? Y dice que no hay procedimientos parecidos, semejantes, no puede haber. Esa es la condición, no puede haber. Dice, no, pero es que, profe, yo lo traté de hacer y es que no, no puede ser. Entonces, yo voy a evaluar, porque el parcial es abierto. Luego, de acuerdo a tu procedimiento, pues yo te voy a evaluar. Entonces hay unos porcentajes, hay unas ponderaciones y le digo, listo, de esto, ¿cómo lo hiciste? Obvio, muchos datos van a darnos igual, claro que sí, pero pues el procedimiento no puede ser igual. Cada uno tiene una forma en la que raya, en la que hace, en la que dice. Entonces, y de acuerdo a eso, pues la condición es que si hay un procedimiento parecido, entonces pues lo que hago es referenciarlo con la primera persona que lo envíe. Ya es eso. Entonces es mucho más sencillo, le estamos diciendo que en esa partecita, pues la idea es usted mismo, haga las operaciones, los datos ya los tenemos, que son los datos obtenidos precisamente por nuestros experimentos. Es lo que queremos. Entonces, como que mírelo bien, mire los datos que enviaron los compañeros, haga las sumas, divida, haga la media, haya la desviación. Bueno, ahí le estamos pidiendo entonces cada uno de los elementos que tienen del parcial. Entonces, está habilitado hasta mañana a las 11:59 de la noche. Pues se dice que en realidad más que tiempo, pues no hay ningún tiempo establecido. Dice que es 3 horas, pues haga el parcial y envíelo, precisamente. Entonces, es como la relación, precisamente. ¿Qué más les contamos? Pues ahí está habilitado con las preguntas. Entonces, pero no está difícil, solamente que está aquí. Hágale, 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 hágale. Entonces, haga las operaciones. Porque si lo hubiese colocado, lo intentamos entonces ubicar precisamente pues para que sea encontrar la respuesta. Pues ahí tendría precisamente pues unos traspiés con muchos de ellos porque los datos fueron obtenidos por nosotros mismos. Entonces, para que no hubiese ninguna de esas pues dualidades, más bien lo decidí mandar abierto, pues abierto. Entonces no se preocupe, haga el procedimiento y es una valoración que reconoce precisamente el hacer. Entonces es mucho más sencillo para nosotros. Entonces, sí, como dicen por ahí, manos a la obra, tome los datos que ya están. Entonces, ya terminada la sesión de hoy, se habilita pues automáticamente. Entonces, lo que queremos es que simplemente, pues, listo, desarrollen pues el ejercicio.
hagan pues el trabajo que está pues interesante. La idea precisamente es eso, es que lo puedan desarrollar, que intentemos hacer pues entre todo lo que con las materias que le hemos dado, con los materiales, con las herramientas y lo desarrollemos. Eso es. Y ya, y listo, no hay nada más que hacer, es abierto. Eso tiene aquí hasta mañana. Entonces, no es más. No sé si hay preguntitas específicas. Profe, Cuéntame. Señor. yo en la plataforma ya resolví el quiz, pero parcial no veo, como tal. Así como me está diciendo. Otra vez. ¿Qué? En la plataforma ya resolví el quiz, Sí. pero parcial como tal yo no veo. No, porque sé que se habilita solamente hasta que termine la sesión. No, hasta que yo termine esto, se habilita. Era para precisamente, entonces, tener la Bueno, que grabación no me y... asuste. No, no lo he habilitado, tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. No. Hasta que termine aquí la socialización y su habilito. No, precisamente era para eso, porque queríamos dar esas aclaraciones y que quede en la grabación y pues obviamente sí pesar con manos a la obra. Profe, Cuéntame. una sugerencia muy respetuosa. Claro Lo que que sí. pasa es que considero que nos está cargando las actividades muy encima, ¿sí? Y precisamente ahorita estamos con cierres también de otros docentes. Entonces, pues no sé si es posible, profe, que considere ampliarnos un poquito el plazo para presentar esta actividad, teniendo en Ajá. cuenta pues que pues realmente en este momento usted me pregunta, estamos un poquito colapsados. Sí. Entonces, pues realmente me preocupa mucho de pronto por el afán y por eso pues no cumplir aquí ni allá. Entonces, pues, profe, ¿qué posibilidad que de pronto nos dé más tiempito para esta actividad que nos está planteando, por favor? Y si no te entendí, Jennifer, porque te voy a decir una cosa. Resulta que, pues precisamente por esos procesos es que lo colocamos abierto. No tiene tiempo, porque es hasta mañana hasta No, las once sí, cincuenta sí, y lo que nueve. pasa es que me Sí. refiero a que, o sea, una fecha distinta para el cierre. Es decir, si Ah, usted lo habilita, no sé, el lunes con plazo martes o miércoles, pero no de ya para allá, ¿sí me hago entender? es que no es ya para allá. No sé, no es que No, yo no sé. sé, pero me refiero es que usted no la va a habilitar ahorita con plazo hasta mañana a la medianoche. En este Sí. momento, pues a mí personalmente se me Ah, dificulta mucho porque tengo muchas cosas encima y pues qué posibilidad hay que nos corra la fecha ok. para cumplirlo, profe. Bueno, te voy a decir que sí y que no. Bueno, sí puede ser que sí, si no hay ningún inconveniente. Podría ser entonces para hasta el día 20. Nosotros tenemos que subir notas del 21 al 26. Nosotros tenemos clase el día miércoles, ¿cierto? Sería hasta el martes. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que no se pueden habilitar los parciales ni eso de manera tan anticipada. En matemáticas no. No sé si ustedes ven las otras materias, pero en matemáticas tenemos una restricción. Es porque hay plataformas que ya elaboran talleres, ya elaboran parciales, quizzes. Y en matemáticas el área, nosotros pues porque es una sugerencia, es que tiene que ser procedimental porque queremos evitar que la gente mande a hacer los trabajos. Y no, yo no sé que ustedes no, pero ese es el común denominador. Se mandan a hacer los trabajos de matemáticas y se cobra y se sube, y nosotros no queremos eso. En matemáticas tenemos una restricción en todos los cursos, en todos, álgebras, matemáticas, integrales, derivadas, todo. No, porque ya vimos que se manden a hacer los trabajos. Y es sobre todo por eso, Jennifer. Segundo, pues porque los tiempos están establecidos, bueno, obviamente porque subimos notas nosotros a partir de la próxima semana, el día miércoles, pues hacemos precisamente, pues se sube la retroalimentación y se suben notas de una vez. Y ya no hay forma. Pero yo sí quisiera aclarar que esta diferencia entre matemáticas y otras áreas es porque, pues así como existe la IA que te hace un resumen y un ensayo, que hacen aplicaciones y gente que trabaja para eso. Y soy profe y la universidad lo sabe. Hay gente que te hace los talleres. Y pues porque muchos piensan que pasar por pasar y ya. Y estamos hablando de un profesional que va a tener una capacidad de desarrollo, de enfrentar las situaciones de la vida real, donde la mayoría huye de las situaciones y las manda a hacer.
Y eso no es desconocido para todos, es muy conocido. Entonces, por eso es que estamos diciendo, ok, sabemos que por eso, como que ayer cuando me escribieron, digo, sí, profe, es que estamos cansados, y yo, no, no te preocupes, dale, no te preocupes que mañana hacemos la socialización, igual no te preocupes. El tiempo, si me lo preguntas de verdad, estaba hasta hoy. O sea, hasta hoy es que se habilitan parciales. Porque si tú ves en la plataforma, tú viste el calendario académico, dice que hasta el 19 de octubre. Pero pues dijimos, no, pues yo lo habilito, mira, y yo te puedo decir, listo, puede ser hasta el martes, pero ninguna, no pueden haber, entonces, si me dicen, pues, profe, es que quedó mal, profe, no, no, lo que subió, se subió, si lo mandaste a hacer, pues, qué embarrada, porque, pues, eso es lo que no queremos. Entonces, no sé si tú también nos entiendes como universidad, Jennifer. Yo sé que todo se sumó, y que esta semana era semana de parciales para todas las carreras, Jennifer. Pero sin embargo también le decimos, mira que cuando tú veas el parcial está fácil porque una vez que es abierto, sería mucho más difícil si fuera en plataforma, te lo aseguro. No, si no te dio, lo lamento. Ya te vas a dar cuenta que está súper fácil de realizar porque es abierto, pero pues no queremos que se convierta en el típico ejercicio de mandarlo a hacer. Es por eso. Pero pues si tú me dices, ok, yo pongo en consideración, pero tú ves el cronograma dice que es hasta hoy que se pueden hacer parciales. No importa, 11:59 de la noche, de hoy. Pero estamos diciendo, no, pues mira que el domingo, porque mucha gente, la mayoría de ustedes trabaja, entonces pues lo veo como complicado si tú me dices que para el martes, pero pues yo lo puedo habilitar, no hay ningún inconveniente. Solo que pues sería como raro que estamos cargados de trabajo y que se sume a la semana que ya es laboral, pues no sé. Pero si tú me lo sugieres y los compañeros están aquí de acuerdo, yo, no te preocupes, yo, dale, lo habilitamos hasta, el martes es 20, mentiras, 20, 21, 22, no, hasta el 21 se podría, pero no sé, ¿tú qué dices? No, pues yo solo sugerí respetuosamente, pero pues ya no es ¿Te con convencí o no te ámbitos de, convencí? no, pues tiene sus razones, claro que sí, pero pues Sí. No, yo también te entiendo, yo también te entiendo. Sino que mira que matemáticas tiene esa relación tan diferente, que es, tú sabes que los mandan a hacer, tú sabes. Y entonces, yo sé que tú no, pero pues la mayoría, entonces en el área, en el programa nos dicen, no, no, o sea, tratemos de hacerlo para que la gente pierda como esa, no sé, como que no siempre lo manden a hacer. Es eso ya. Pero pues bueno, tú me dices, vale, ¿están de profe, yo acuerdo, entiendo. compañeritos? Si algunos están de acuerdo, pues, hasta el lunes les parece bien, pues es hasta hoy, pero pues no sé. Sí, profe, a mí me parece bien el lunes. Habilitarlo, ¿Hasta el lunes? habilitar hoy el examen para el lunes. Sí, de plazo no hasta mañana domingo, sino hasta el lunes, lo que ustedes digan. Ah, sí, no, es que perfecto. Hoy Es se abre y se consideración. cierra el Sí, profe. límite, entonces 21 de octubre, Y como subimos notas y tenemos un referente, pues bueno, coloquémoslo hasta ahí ya. profe, una pregunta, Sí, para sí, no sí, molestar más. dale. ¿Tú de pronto tienes alguno de nosotros aquí por alguno de los trabajos? Yo tengo los trabajos de los 39, sí, señor. Entonces, bueno, esa era mi duda, como una compañera lo subió el de cuadrito por el que hicimos en grupo y yo no lo subí por ahí, entonces no sabía. Ah, no, sí, no, pero ya está habilitado donde dice experimento aguja de bufón. Yo ahí recibí los trabajos, sí. ¿El del experimento de No, bufón el otro, o el el, el otro, el de procedimiento? sí, Ah, ya, sí, sí, tengo el de 22 personas. infografía. La infografía yo no Ah, la la subí por infografía también. plataforma, Ah, sino ok, la ok. dejé abierta ya y usted como la ha puesto revisado, yo no le subí. No, no, no te Esa preocupes porque está hasta hoy hasta las 12 de la noche. No te preocupes. O sea, Pero todavía. entonces, ¿la subo o Sí, sí, ya sí, la súbela. reviso? No, 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 súbela, súbela, Bueno, súbela, súbela mejor, súbela mejor. Muy, muy buena pregunta, súbela. Listo. Bueno, entonces dejamos hasta el lunes. Jennifer, ¿a qué horas? Sí, el lunes. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta las 11:59 de la noche? Profe, lo que usted diga, pero No, sí, por porque como favor. así que es un acuerdo, yo ya sé, tú me dices. Dale, pues aquí. Es Sí, para cuadrar. a las 6:59 como Cenicienta. Como Cenicienta. Listo, aquí ya está habilitado. Listo, pues. Bueno, ya está habilitado, mire. No, todos son acuerdos, no te preocupes. La idea precisamente de este proceso Profe, es, muchísimas gracias. no, Muchas no, no, gracias, de no. verdad.
No. Yo sé que todos los tiempos de ustedes son supremamente valiosos por todo lo que hacen y pues es admirable todo el proceso que hacen de superación personal, laboral, familiar, todo. Entonces, no, obviamente la universidad reconoce todo lo que ustedes están haciendo por ustedes y por el país. Bueno, listo. Entonces ya está habilita. Entonces, ahora sí, ya. Profe, Cuéntame, ya voy a mostrar ese parcial y para que empiecen. no, Cuéntame. sí, es que era una pregunta del parcial que ahorita mostraste la tabla y hay Sí, como dos espacios que no tienen respuesta, sí. entonces si son 39, Exacto, si son toca que nos 39 suelte. o 30. Sí. No, es que imagínate que somos 41. 41, pero de los 41, dos no hicieron la tarea, Joanita. Entonces, ¿sí es Joanita que está hablando? ¿Quién está hablando? Samantha. De Samantha. Sí, somos 41. Y entonces esos que están así en grisecito es que esos dos estudiantes no hicieron la tarea. Entonces, pero los puse así. Pero tenemos en cuenta los 39. Y pues hay otras consideraciones por ahí. Entonces, es como manejar esa población. Eso nos va a pasar en la vida real. Entonces, tu población es tanto, pero te responden tantos, pero consideras tantos. Entonces, ahí lo colocamos tal cual como nos sucedió. Entonces, en la población que serán los 39. Profe, Bueno, Sí, dale, Jonathan. disculpa, lo que pasa es que no sé si en la tabla, pues yo sí hice los 100 lanzamientos, sí, los correspondientes que estaban ahí, Sí. pero no lo veo esto en la tabla que pusiste. Y como tal, tampoco me lo has calificado o lo has visto de alguna u otra manera. Digas que como así que no te tuve en cuenta. ¿Y cuál Entonces, es tu siento que de código? pronto esas dos personas que falten podría ser yo, porque viendo la cantidad de lanzamientos que hicieron mis compañeros o como se ve en la tabla, no aparece 100, pero yo sí lo hice los 100, entonces no lo sé. Ah, Eso no, por si una parte. tú eres Joana Salazar. Sí, Sí estás. Sí. Tú estás ahí. porque yo no lo vi. Bueno, Sí estás ahí. eso Sí. No una te cosa. preocupes que tú estás ahí. Tú eres el número 39. Tú estás ahí. Ah, perfecto, gracias. No Y te lo otro es que preocupes. la Sí. infografía, Sí. lo mismo que había hecho mi compañero John, al momento de hacer la actividad, yo lo hice en Sí. línea contigo ahí, con mi compañero, Yo lo tengo. pero no he subido la actividad como tal en plataforma y no tengo el link otra vez cuando tú lo enviaste, esa clase, pues para tomarle pantallazo o copiar el documento y ponerlo en PDF y ahí sí subirlo. Ok. Entonces, entonces No, no sé si... yo te lo tengo. No, yo te lo tengo. Yo tengo los pantallazos de la primera sesión. No te preocupes. Ah, vale, Yo perfecto. copié, pues como eso se vencía, porque es una estructura, el 1 de octubre yo copié esos pantallas, no te preocupes. Y Exactamente. yo te Ah, tengo, vale, profe, perfecto. no te Entonces preocupes, era listo, eso. Joanita. No, Gracias. Joanita, no te preocupes. Bueno, qué juiciosos han estado. La verdad, los felicito mucho por ese entusiasmo, por esa actividad. Bueno, pues tener un promedio de 41 que sean tan activos y solo 39 es muy buen porcentaje. Bueno, ahora sí ya está habilitado, no sé si manos a la obra, si tienen tiempo, si no, pues bueno, pónganse en consideración, miren primero, pueden tener las herramientas ahí, sus materiales, la presentación. Yo coloqué, si no estoy mal, dice material de apoyo para que ustedes también se puedan apoyar, puedan mirar todas esas diapositivas, los videos, tan pronto terminemos, yo subo este videito. No está difícil el parcial, simplemente está desarrollable para que obviamente vamos a plantearnos para nuestro tercer corte y último, eso que ustedes hacen de infografía, vamos a ir consolidando después. Pues eso, la idea de este curso es que apliquemos lo que vamos haciendo. Entonces, si ya hicimos un experimento, vamos a aplicarlo. Ya hicieron una infografía, entonces poco a poco vamos gradualmente cogiendo esos materiales, en este caso estadísticos, y vamos a consolidar precisamente ese estudio. Ahí les adelanto un poquitico, solamente pues a modo de chismecito matemático, es porque en el tercer corte la idea es que ustedes nos socialicen sobre esas temáticas que escogieron ambientales, nos pueden dar esa proyección obviamente estadística inferencial, y ese es como el tercer corte. Entonces ahí ese va a ser como su parcial. Entonces va a ser una herramienta que vamos a usar, pero pues que sea esa proyección que tienen ustedes, obviamente en esa connotación internacional de cómo manejo información y cómo a partir de ella pues es de divulgación y de conocimiento y de interés internacional. Entonces por eso es que vamos a manejarlo para el tercer corte de esa manera. Bueno, pues sí, no sé si hay más preguntas, los dejo con
con el material que tengan pendiente. Entonces ya está habilitado con las fechas que nos dijimos, con la hora, para que entonces tengan todos el manejo de su tiempo de manera también porque no se saturen. Nos vemos entonces el día miércoles, socializando precisamente algunas pautas del parcial en la corrección y pues avanzando precisamente en nuestros temas. Bueno, les envío un cordial, de verdad, saludo a todos y a todas. Gracias por su conexión, para los que están viendo este video de manera asincrónica, entonces que tengan indicaciones de cómo abordar el parcial. Entonces, que les vaya muy, muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, gracias a todos, que profe. estén muy bien. Gracias por su conexión a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Feliz fin profe. de semana. Que les vaya bien en todo. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Juan.